Buenas tardes, mi nombre es Fabián Albeiro Sepúlveda Aristizábal y en el siguiente video voy a realizar un análisis multicuerpo utilizando la herramienta ANSYS, esto con el fin de realizar la práctica número 2 para el curso de elementos finitos. Bien, para realizar el análisis multipartes, lo primero que debemos hacer es abrir Workbench, cargar el módulo de estática estructural, y en datos de ingeniería vamos a cargar adicional al acero estructural que trae por defecto un acero de la sección de materiales en general, que será el acero inoxidable. Aquí se puede ver, lo señalamos, le damos en el más y ya queda agregado. Ya así podemos ver que acá se nos agrega la librería ambos materiales. Podemos cerrar esta sección. Luego nos vamos a geometría y creamos un nuevo design model. Y una vez que nos abre el programa, vamos a importar a través de una geometría externa. Aquí tenemos la pieza que vamos a trabajar, la generamos. Bien, aquí podemos ver la pieza que se nos genera, es este soporte, el cual viene, como se puede ver acá, de raíz de un archivo .step y consta de varias partes. Acá podemos ver esta bola, esta base. Por el lado de abajo tenemos una tuerca o un tornillo. Este pin de seguridad que para nuestro análisis no tendrá utilidad, por lo que lo vamos a eliminar más adelante. Y este eje. Bien, primero que nada, en el tipo de operación cuando importamos nuestra pieza es importante dejarlo en add frozen para que, por ejemplo, piezas que estén en contacto como esta de acá, la pieza de la bola y la pieza 1 del eje, de la base, no se combinen, sino que se generen como superficies diferentes. Bien, lo primero que vamos a realizar es eliminar estos ejes que tiene acá, estos cortes acá de perfiles, ya que como esta pieza viene de raíz de un archivo .step, esto es un archivo de instrucciones que podemos generar luego de realizar la pieza en programas de diseño como por ejemplo Inventor o AutoCAD, en los que por ejemplo acá nos muestra que está generando este perfil circular a lo largo de este eje. Entonces lo que debemos de hacer es eliminar esos ejes. Se hace con una herramienta que se encuentra en nuestra parte de Create. Allí vamos a ir a Body Operation y en el tipo le vamos a decir que va a ser una operación de simplificación. Entonces luego nos vamos a seleccionar nuestro cuerpo, vamos a seleccionar este cuerpo de acá que sería el eje, aplicamos, perdón, podemos realizar los dos en una sola operación. Esta es la otra que necesitaríamos simplificar. Ahora sí, aplicamos y generamos. Y ya podemos ver que se nos eliminaron esos contornos de eje. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es eliminar este pin que para nuestro análisis de esfuerzos y deformaciones no es necesario. Entonces nos vamos a ir a Create, Delete, eliminar un cuerpo, seleccionamos este cuerpo, aplicamos, generamos y por último vamos a eliminar este agujero en el cual está ubicado ese pin. Entonces nos vamos acá, eliminar cara y la vamos a seleccionar. Sí, quedó completo el perfil. Entonces lo seleccionamos, aplicamos y generamos. Y ya podemos ver que se nos eliminó ese agujero. Bien, lo siguiente que vamos a hacer será eliminar los redondeos de la pieza. Esto se hace también con un Face Delete. Entonces vamos a seleccionar este de acá, lo extendemos a lo largo de todos los redondeos y quedó faltando esta parte superior que hay que tener mucho cuidado porque como se puede observar acá tiene un pedacito de redondeo cortado. Una vez tenemos todo seleccionado, aplicamos y generamos y ya vemos que se nos simplifica esta sección. Ahora vamos con este de acá, vamos a seleccionar este, extendemos a lo largo de todos el redondeo, seleccionamos la parte superior, vamos a hacer lo mismo con la parte de atrás, extendemos, y vemos que este sí se nos seleccionó correctamente, se nos extendió. Ahora bien, vamos a crear nuestra operación para eliminar una cara, aplicamos la selección y generamos. Vemos que quedó faltando esta parte acá superior, la debemos repetir.
Nuevamente face delete, la seleccionamos, aplicamos y generamos y ya se nos simplificó, y finalmente quedaría faltando esta parte de acá que se hace con la misma operación, un face delete, seleccionamos los 4 extremos que están redondeados y generamos bien. Una vez hemos eliminado todas estas partes, lo siguiente sería seleccionar por cuerpos, y necesitamos acá que nos oculte los demás cuerpos para eliminar esta rosca, ya que nosotros no necesitamos saber cómo va a ser el comportamiento de los esfuerzos acá en el diente con el roscado de este tornillo y la tuerca. Simplemente necesitamos cómo se transmiten los esfuerzos al resto de la base. Entonces vamos a seleccionar todo esto. Bien, acá es necesario tener mucho cuidado para seleccionar correctamente todos los perfiles. Este sería el último. Verificamos en el lado de abajo. Vemos que quedó bien. Entonces con un face delete vamos a generar toda esta selección y vemos que nos reconstruye el tornillo. Bien, ahora vamos a mostrar todos los cuerpos y vamos en este caso a hacer lo mismo para esta sección de la tuerca. Ocultamos los demás cuerpos, acá nos quedamos ya solo con la tuerca, entonces seleccionamos este saliente acá del diente de la rosca. Una vez tengamos seleccionado todo el perfil de los dientes, con un face delete generamos la operación y vemos que ya se nos simplifica nuestra tuerca también. Bien, entonces ahora podemos mostrar todos los cuerpos nuevamente. Y en esta sección nos faltaría únicamente una cosa, y es que para generar nuestro soporte luego en este eje, necesitamos que sea en esta parte acá interior, y podemos ver que esto acá no está tomando completamente el perfil, está dividido en dos secciones. Entonces lo que necesitamos es proyectar estas secciones internas a este eje para generar recortes ahí. Esto se hace desde nuestra herramienta de Tools. En la sección en la que dice proyectar, seleccionamos primero acá ejes sobre superficie, y vamos a seleccionar en primer lugar el eje, sería esta sección circular, este perfil, aplicamos, y el target sería este que ya está ahí seleccionado del eje, aplicamos, generamos nuestra operación y ya si vamos a seleccionar podemos ver que nos lo dividió como lo necesitamos, y ahora nos falta este pedazo de esta esquina. Se realiza con lo mismo, con nuestra herramienta de Tools, cambiamos aquí a eje sobre cara y vamos a seleccionar este perfil sobre este target que ya teníamos aplicado, generamos, y ya aquí podemos ver que tenemos nuestras secciones con las divisiones que necesitamos, y en estas serían las que aplicaríamos nuestro soporte más adelante. Bien, eso sería todo en la parte del Design Model. Ya podríamos cerrar y abriríamos nuestra parte de modelo. Bien, una vez que la misma nos abre, lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestro objeto acá de llamado como bola, y al mismo le vamos a asignar un material diferente, que no será este acero estructural, sino el acero inoxidable que habíamos cargado anteriormente. Ahora bien, en la parte de nuestro sistema de coordenadas, perdón, de nuestras conexiones, vemos que el programa nos genera automáticamente unos contactos. Estos contactos los vamos a eliminar, ya que él, bueno, me genera aquí unos contactos que más o menos serían, sin embargo los vamos a crear nosotros mismos, por lo que eliminamos esta carpeta de contactos y acá parados sobre contactos le vamos a dar en crear nuevo grupo de contactos, y sobre este nuevo grupo de contactos vamos a empezar a crear nuestros contactos acá desde la sección de contact.
Bien, el primer contacto que generaremos será entre esta pieza de la bola y la base. Entonces esta pieza se puede desplazar así, pero no se puede desplazar en esta dirección. Esto se hace con un contacto que se llama de no separation. Entonces él no se podría desplazar en esta dirección porque no se puede desplazar de esta base, pero se podría deslizar sobre la misma. Bien, entonces acá nos pide un contact que si seleccionamos la pieza vemos que acá desde que tengamos nuestra sección de body views activada nos va a mostrar la pieza sola para poder señalar con mayor facilidad esta cara. Aplicamos y luego venimos a nuestro target y le vamos a decir que va a ser esta. Como estamos trabajando con análisis lineal, no importa cuál sea el contact ni el target, es indiferente. Bien, aplicamos y ya tendríamos listo este contacto. Ahora vamos al siguiente. Nuestro siguiente contacto será un bonded, que es una especie de soldadura, lo que no me permite ni deslizamiento ni separación entre la pieza. Es literalmente una soldadura. Entonces seleccionamos nuestro contacto de bonded y acá vamos a seleccionar por un lado con la sección de contact activada la tuerca en su sección inferior. Aplicamos y el tornillo en esta cara de acá que pega contra la arandela. La tuerca, perdón, en la cara que pega contra la arandela. Seleccionamos ambos y ya tendríamos este contacto generado. Ahora necesitamos otro contacto, este sería de no separation, y en este vamos a generar un contacto de no separación entre esta cara de la arandela y la base. Esta cara de la base. ¿Esto por qué? Porque acá esto se podría desplazar lo mismo, igual que acá. Se podría deslizar sobre esta superficie, pero no se podría separar. Entonces por eso, en este caso es un contacto de no separación. Aplicamos y ya tendríamos listos estos contactos. Nos faltaría asignar los contactos de esta sección de acá con nuestro eje. Esto acá con estos agujeros. Y también está acá entre el vástago de nuestro tornillo y la tuerca. Entonces vamos a hacer primero el contacto de acá con nuestra tuerca. Este sería un contacto de no separación. Y tendríamos como contact, vamos a asignar esta superficie. Aplicamos. Y como nuestro target en la tuerca, esta superficie interior y aplicamos. Ya tendremos este contacto creado. Adicionalmente nos faltaría otra conexión que no había mencionado antes, también de no separación, que sería entre esta sección de nuestro tornillo y el agujero en nuestra base, es decir, esta sección de acá, que lo podemos ver acá al lado derecho. Esta de acá, y tenemos que seleccionar todo el perfil, por lo que es necesario aplicar acá también. Ya estaría y revisamos esta conexión para ver si en la tuerca sí nos tomó todo el perfil del agujero. Entonces ya tendríamos estos contacts de no separation y aquí es necesario darle a él en estos en los que entra un eje dentro de un agujero. Perdón, acá creo que esto se me movió. Sí, se me movió. Lo voy a reorganizar. Entonces recordar que era sin esta cara. Se me seleccionó una cara que no hacía parte. Perdón. Bien, lo voy a deseleccionar y acá voy a seleccionar el agujero. Ahora sí lo tenemos como debe ser. Y acá es importante ver que si lo miramos en nuestro eje -z, podemos ver que hay una especie de tolerancia. Podemos ver ahí que no están completamente pegados. Entonces es importante acá venir a la sección de Pinball Radio y le vamos a colocar en radio. Vamos a generar un pinball radio de .7 en este caso. Lo generamos y acercamos para verificar si con este pinball radio
se nos tocan nuestras superficies. Acá podemos ver que sí, esto lo que hace es hacer una especie de offset entre las superficies para que haya un contacto y pueda transmitir los esfuerzos. Bien, esta operación es necesaria también en la sección en la que está el tornillo con la tuerca. También podemos ver ahí una tolerancia. Entonces hacemos lo mismo. Venimos, le generamos un pinball radio y lo vamos a hacer de 1 en este caso, ya que es más grande la separación. Acá, como podemos verificar, hay contacto. Con este pinball radio de 1 milímetro ya generaríamos nuestro contacto para que nos transmita los esfuerzos de manera correcta. Bien, antes de continuar es importante hacer una anotación, y es que este contacto de acá entre la tuerca y el tornillo no era un contacto de no separación. Estos acá están unidos, entonces necesitamos que sea un contacto de soldadura. Si sucede esto, desde acá, desde el tipo de operación, se puede cambiar directamente a bonded y vemos que no se nos modifica nuestro pinball radio y ya queda la operación como la necesitábamos. Ahora sí vamos a realizar la operación de contacto de este eje. Bien, para realizar estas conexiones es interesante notar que en esta sección necesitamos que él no se mueva en esta de la derecha, por lo que debería de ser de bounded, porque como recordamos acá iba un pin de seguridad que no lo dejaba desplazar así. Entonces vamos a generar en esta sección nuestro contacto de bounded. Le vamos a decir que nuestro contact es este agujero. Como vemos aquí no nos lo selecciona completo, perdón, nos seleccionó un eje, por lo que tenemos estamos seleccionando, tenemos una selección incorrecta ya. Acá bien, aplicamos sobre este y le vamos a decir que nuestro target va a ser este extremo, aplicamos, como bien sabemos es de bounded y acá podemos ver un espacio bastante considerable, por lo que para este caso vamos a utilizar un pinball radio de 2 milímetros para generar el contacto entre ambas piezas. Por acá ajustamos a 2 milímetros y acá podemos ver que el contacto se genera efectivamente. Y por último vamos a generar el contacto para esta sección del eje. En esta sí tendríamos bounded, perdón, en esta sí tendríamos un contacto de no separación. Entonces vamos a venir por acá, creamos nuestro contacto de no separación, seleccionamos esta y la superior para el contact, aplicamos, y para nuestro target va a ser esta sección de acá afuera, aplicamos y lo mismo, necesitamos generarle un pinball radio que va a ser para nuestro caso de 2 milímetros para que alcance a generar el contacto y transmita correctamente los esfuerzos. En este punto ya tendríamos todos nuestros contactos generados, entonces nos iremos a la sección de mallado y vamos inicialmente a mallar este elemento de la base. Lo vamos a hacer con un método. Para esta base vamos a utilizar un método de hexaedro dominante. Entonces vamos a venir aquí a nuestra base, aplicamos como geometría. En el método le vamos a decir que va a ser hexaedro dominante, le vamos a aplicar una sizing a la misma geometría y le vamos a decir que estos elementos van a tener un tamaño de 2.4 en el sizing, esto con el fin de que en este borde nos genere dos elementos a la hora de mallar. Bien, con esto ya definido vamos a seleccionar este cuerpo y vamos a decir que nos genere la malla de este cuerpo. Es importante generar el mallado por secciones, ya que al ser un tamaño de malla tan pequeño para esta sección tan grande, si generamos todo al tiempo luego puede generar problemas en el programa, entonces es mejor hacerlo por partes. Bien, una vez que vemos acá que nos generó nuestra malla, continuamos a la siguiente sección. En este caso vamos a usar un método para esta parte de la bola, aplicamos, y en este caso vamos a utilizar un método de tetraedro dominante. Entonces venimos acá a nuestro método, lo seleccionamos, le vamos a decir que vaya a ser de tetraedros, y también le vamos a dar un sizing a la misma, que va a ser, perdón, creo que seleccioné la operación incorrecta, la eliminamos. Ahora sí, un sizing sobre esta pieza aplicamos y le vamos a decir que va a ser con un tamaño de elemento de 5.
Bien, ya tendríamos esto listo, entonces vamos a hacer igual que con la anterior. Venimos y generamos la malla para esta sección. Ya podemos ver que nos malló y finalmente vamos a utilizar un método para esta sección del eje. Aplicamos y en esta le vamos a decir que va a ser un barrido y vamos a dejarlo predeterminado como lo haga el programa. Entonces mallamos esta sección, generamos la malla para esa sección de nuestro eje. Podemos ver que no la generó correctamente, tendremos que repetir la operación. Bien, la eliminamos y vamos a repetir este método de mallado. Será para este, el método será de un barrido, sweep, y con el elemento seleccionado vamos a decirle que nos genere la malla. Esperamos y podemos ver que hay un error y no nos está generando la malla de manera adecuada. Lo que voy a hacer será eliminarlo y voy a intentar en los parámetros de la malla global, en el sizing le voy a decir que nuestra medida para la malla en tamaño global sea de element size, perdón, sea de 8. Bien, y ya con esto definido voy a generar el método para este eje. Nuevamente le voy a decir que va a ser un barrido y le voy a decir, en lugar de decirle que me genere la malla para ese, le voy a decir que me genere la malla para todo el cuerpo. Bien, utilizando esta técnica vemos que ahora sí nos malló correctamente todo. Vemos que acá nos malló nuestra tuerca y nuestra arandela. Entonces con esto ya tendríamos lista nuestra malla. Ahora ya podemos pasar a nuestra parte de las fuerzas y los soportes. Bien, vamos a crear una fuerza. Vamos a decir que es sobre esta geometría. No la vamos a crear de componente sino de vector. Perdón, no la vamos a crear de vector sino de componente. Y le vamos a decir que va a ser una fuerza de menos 20.000 newton en nuestro eje Z. 20.000, muy bien. La aplicamos, aquí vemos que se nos generó, sería como la función de eso ahí para simular la fuerza de agarre ahí hacia atrás. Ya tendríamos esa fuerza y lo otro que vamos a hacer es generar un soporte fijo, un fixed support, que va a ser de esta sección interior. Por eso fue que anteriormente en el design model dividimos este eje. Entonces vamos a aplicar, ya le dijimos que era de fijo, entonces ya tendríamos acá todo listo. Ahora vamos a nuestra parte de solución, le pedimos nuestras deformaciones totales, nuestros esfuerzos de von Mises y adicionalmente ahora vamos a pedir también el error para ver en qué elementos tenemos los mayores errores y vamos a pedirle que nos calcule. Esperamos que realice la operación. Una vez que termina nuestra solución, podemos ver acá nuestras deformaciones y también nuestros esfuerzos. Podemos ver que el esfuerzo máximo fue un poco alto. Bien, y además de esto podemos acá al correr nuestra simulación, podemos ver además acá apreciar el eje neutro un poco. Estos esfuerzos tan altos se pueden deber a un mallado muy burdo que se realizó por cuestiones de procesamiento y de tiempo. Bien, pero acá se puede ver cómo se reparten los esfuerzos. Bien, para refinar un poco mejor estos resultados, he refinado un poco la calidad de la malla. Sin embargo, pues es muy sencillo de hacer, simplemente se modifica acá desde los parámetros de mi mallado. Lo hice sin grabar para no alargar mucho más el video, pero es un paso muy sencillo, simplemente redefinir por acá unos cuantos tamaños de nuestra malla y también en las conexiones, perdón, no, en las conexiones quedan igual. Lo que redefiní fue acá en mi mallado para que quedara un poco mejor. Bien, ya con esto calculo, como ya dije, mis esfuerzos y mis deformaciones. Podemos ver que la deformación es, la deformación, perdón, el desplazamiento es muy pequeño acá, de 0.9085.
Y los esfuerzos ya podemos ver que bajaron casi hasta la mitad, ya son de 636,7 megapascales como máximo. Por la complejidad de la pieza, no refino más la malla por tiempo de procesamiento principalmente, pero ya con esto podemos ver que va mejorando la calidad. Entonces estos errores serían aceptables. Y también podemos ver en las partes en las que se presentan los errores máximos, que es en este caso en estas partes de acá dentro del eje, por ser elementos. Acá podemos ver también que hay errores relativamente altos, acá podemos ver el máximo, y esto se debe a que los elementos estaban muy alejados entre sí, entonces por eso pueden presentar más error, pero vemos que igual es relativamente poco. Bien, por último lo que vamos a hacer es venir acá a la sección del Toolbox y le vamos a decir que vamos a generar eh, resultados de Contact Tool. Acá vemos que nos pide los contactos, pero en nuestro caso no importa, podemos utilizar cualquiera por ser lineal. Bien, le vamos a pedir que nos dé entregue presión, que nos dé nuestra penetración, el gap, que en este caso sería como el desplazamiento entre las partes. El status ya estaba por defecto y ya eso sería lo que le vamos a pedir principalmente. Refrescamos nuestra sección de la solución. Vemos que es bastante rápido y acá podemos ver en el status lo que nos muestra es si es un slicing o de deslizamiento, o si en este caso es que está bloqueado, que esto lo definimos nosotros al hacer nuestros contactos. Acá podemos ver que como lo definimos bloqueado con deslizamiento, igual lo podemos ver para las piezas de acá, que esta tiene deslizamiento igual que esta tuerca con el tornillo estaría bloqueada, igual que en la sección acá con entre la tuerca, el tornillo, y acá entre la tuerca y la arandela. Bien, en presión podemos ver que nos muestra nuestros mapas de presiones acá. Podemos ver cómo sería de esperarse presiones de las más altas en estas secciones. De acá, que es en la que está jalando esto hacia atrás, y cuáles son presiones relativamente bajas para el peso que se le está imprimiendo, que es de 2 toneladas aproximadamente. Podemos ver también la penetración. Vemos que acá prácticamente no se penetra, y vemos que el resultado máximo es una penetración ínfima de el orden de 0,00012 milímetros. Es demasiado baja, y podemos ver que entre las que se puede decir entre comillas están más altas estarían por esta sección de acá, por donde estaba la presión máxima también, y por supuesto acá principalmente por la diferencia de espacio que había entre las dos piezas. Y por último podemos ver el desplazamiento, que también es prácticamente nulo. Sin embargo, pues acá podemos ver también que de desplazamiento entre los máximos tenemos nulo, de hecho tenemos 0. Y ya eso sería todo por esta práctica. Nuevamente muestro por acá. Interesante notar cómo se observa acá en nuestros esfuerzos equivalentes nuestro eje neutro de la pieza. Podemos ver por supuesto que esta deformación está aumentada en escala real. Vemos que simplemente los esfuerzos se transmiten y la pieza no tiene ni siquiera deformación perceptible, y esto es porque por la gran resistencia del material, que a pesar de que le estamos colgando acá 2 toneladas, esto no es perceptible prácticamente. Como podemos ver también acá, como ya lo mencioné, nuestras deformaciones máximas, como tiene sentido, estarían en esta sección de la bola, ya que es de acá de donde se está colgando todo el peso. Y ya eso sería todo. Esta sería la manera de realizar un análisis un análisis multiparte con la herramienta ANSYS. Muchas gracias por la atención prestada.